Muchos hombres creen que el sexo oral no es sexo y es inofensivo. Y si te digo que esta práctica tiene algunos riesgos que debes conocer, quédate hasta el final de este video que te voy a mencionar cuáles son los riesgos y cuáles son las prevenciones que debes tener para tener una práctica, un sexo oral placentero y seguro. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal Urología para Todos. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente aquí en San Pablo, Brasil, y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Si quieres pasar en consulta, te dejo aquí el link en la descripción y un código QR aquí en la pantalla. Aprovecha. Hoy vamos a hablar sobre un tema medio tabú. Muchas personas no les gusta hablar mucho sobre esto, pero es importante porque llega a la consulta mucho paciente con dudas. Y un poco desesperado, ¿no? Porque cuando tienen algún problema allá abajo, uno se desespera, pues, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el riesgo del sexo oral. Y ojo, que quede bien claro, no estoy diciendo que no es para hacer, ¿ok? Este video no es para hablar en contra de esta práctica, no, pero por el contrario, lo que quiero es que realicen esta práctica, pero de una forma segura. Y para que ustedes entiendan el contexto de este video, les voy a traer una historia de un paciente que vino en la consulta llamado Sergio, ¿ok? Un nombre ficticio. ¿Y qué es lo que pasa? Este paciente llegó muy preocupado porque había estado parado un tiempo, ¿no? No tuvo relaciones sexuales durante un tiempo y conoció a una persona en una fiesta X y solamente, ¿no? Lo que él dijo, ¿no? Solamente tuvo sexo oral, no tuvo penetración ni nada. Y llegó un poco desesperado a la consulta porque después de un tiempo salieron unas úlceras que le dolían y le ardían bastante en el pene. Y me decía, doctor, yo no entiendo, yo nunca tuve esto. Y yo no tuve relaciones sexuales. ¿Y ahora qué puede ser? Y de esto llegó la idea del video, ¿no? Para que entiendan que el sexo oral también es una práctica sexual. Es un tipo de sexo que sí puede pasar enfermedades para el hombre y también para la mujer. Obvio. Y para que ustedes entiendan, ¿no? Un poco de contexto, te voy a traer que, mira, 1 millón de personas se contagian de enfermedades de transmisión sexual al día. O sea, es mucha gente. Y el sexo oral es parte de esa estadística. Fisiológicamente, ¿qué puedes pasar o recibir enfermedades durante el sexo oral? Porque en la mucosa oral, la mucosa de tu boca, es más fina, es más sensible y tiene monte de vascularización, tiene monte de vasos, ¿no? Por eso cuando te lastimas un poco la boca sangra bastante. Y obviamente al recibir sexo oral de una persona existe un intercambio de fluidos. Y en la boca de las personas se pueden almacenar algunas bacterias y algunos virus que infelizmente la mayoría de las veces son asintomáticos. O sea, la persona no se da cuenta que está o que tiene estas cosas en la boca. Como tú no sabes y la persona no te dijo, recibes sexo oral y si esa persona está con la infección activa, te la pasa, ¿ok? Como le pasó a mi paciente Sergio. Y ahora te voy a traer 5 infecciones muy comunes que pueden ser pasadas vía sexo oral. La primera, gonorrea, la segunda, sífilis y la tercera, clamidia, que son infecciones por bacterias que infelizmente la persona que te da sexo oral, digamos, no va a tener síntomas. A veces estas personas no sienten secreción, no sienten dolor, no sienten nada. La bacteria está ahí en la boca y a veces la persona, que no tiene una buena salud oral puede tener gingivitis, heridas, etcétera, etcétera, sangramiento. Y al hacerte sexo oral te pasa la bacteria y después me llegas a la consulta con secreción, con dolor y pues llegan preocupados. Entonces este video es para alertarlos. Otro tipo de infecciones comunes son las infecciones por virus y dentro de esos está el herpes y también el papilomavirus humano, o el HPV, el HPV, ¿no? Que también es muy común el contagio por sexo oral. ¿Qué personas tienen más riesgo o qué actitudes tienen más riesgo de generar un contagio? La persona que da el sexo oral, ¿no? Para el hombre, etcétera, tiene una salud oral que no es muy buena, que tiene gingivitis, que tiene heridas, etcétera, etcétera, puede pasar con mayor facilidad este tipo de enfermedades. Las personas que tienen múltiples parejas, ¿no? Que no tienen una pareja fija. Obviamente no estoy hablando pues de una persona que tiene relaciones a cada dos veces por mes. Estoy hablando de múltiples parejas.
el no uso de preservativo. Y te digo una cosa, cuéntame aquí, deja aquí en los comentarios, ¿tú usas preservativo durante el sexo oral? Mi recomendación es que, si es posible, lo hagas con personas que no conoces. Obviamente, si es una persona que conoces, que ya convives durante mucho tiempo y sabes que está todo bien, no es necesario. Pero si tú tienes muchas parejas y normalmente no las conoces, tal vez sería una buena idea al principio usar un preservativo. ¿Y cómo puedes prevenir o disminuir la posibilidad de contraer una enfermedad sexual con sexo oral? Verificar obviamente siempre a tus parejas, intentar que no sea con un desconocido. Si vas a hacer con personas desconocidas, intentar al principio, ¿no? Si tú ves que es algo medio que mucho riesgo, tal vez usar un preservativo, tal vez vale la pena, y sí, vale la pena mucho. Verificar a veces si la otra persona no tiene alguna cosa rara, ¿no? Yo sé que es difícil, ¿no? Pero pues quién sabe, ver si no tienen algún sangrado, alguna cosa diferente en la boca o algún mal hálito, etcétera, etcétera, ¿no? Vacunarse. Existen algunas vacunas que pueden prevenir algunos tipos de infecciones, como la vacuna contra el HPV, ¿no? Que es contra el virus del papiloma humano. Vacunas contra hepatitis también, ¿no? Es importante. Otra cosa muy importante, si tú eres un hombre y estás con algún tipo de enfermedad sexual ahí en la región del pene, con algún tipo de lesión, por favor, o sea, no hagas daño, ¿no? Y evita el sexo oral o usa preservativo para hacer sexo oral para evitar que no le pases esa enfermedad a la persona que te está haciendo sexo oral. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Sean felices, practiquen el sexo oral, pero con seguridad. Te voy a dejar aquí otro video sobre riesgos del sexo anal. Chao, chao.